69 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 70 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, señores diputados, la siguiente es la cuenta de la sesión. Oficio número 15.099 del secretario de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados acordó autorizar a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario para sesionar simultáneamente con la Sala, mientras se mantenga en regiones del país el estado de emergencia. No sé por qué dicen regiones del país, en todo el país. Ya. Nota del jefe de gabinete del ministro del Interior, mediante el cual excusa la asistencia a la sesión del día de hoy, dado que su presencia es requerida en Santiago por razones relacionadas con el orden público y la seguridad. No obstante ello, señala que en su representación concurrirá el subsecretario para las Fuerzas Armadas, señor Juan Francisco Gales. Señora Presidenta, hace pocos minutos estuvo la asesora del señor Juan Francisco Gales en nuestra oficina para comunicarnos que al señor Gales le fue imposible salir de la oficina en Santiago. Ya. Nota del jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la cual comunica que el ministro no podrá asistir debido a que con antelación ya se encontraba citado a la misma hora la tercera subcomisión especial mixta de presupuesto. Nota enviada en representación de Fundamental y de Datos Protegidos, ambas organizaciones de la sociedad civil, cuyo propósito es la defensa y promoción de los derechos humanos, y a través de la cual señala que con el fin de contribuir al trabajo de la comisión, remiten una serie de registros audiovisuales que demuestran la gran cantidad de hechos de violencia excesiva por parte de las fuerzas militares y policiales, en la represión de las movilizaciones sociales, su intensidad y frecuencia, la que se encuentra en el siguiente vínculo de Google Drive. Adjunta un archivo PDF que contiene una breve descripción del contenido de cada uno de los videos. Nota del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante la cual se informa que en representación del director asistirá el jefe regional de Valparaíso, señor Fernando Martínez. Esa es toda la cuenta, señoras diputadas y señores diputados. ¿Quiénes asistirían entonces, en resumen? En resumen, el señor Fernando Martínez, que viene en representación del director del INDH, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, también, que nos comunicó que asistiría, porque tanto los ministros de Justicia como los ministros del Interior se excusaron. Y la defensora de la niñez no sabe. Sí, viene. Ya. También a petición del diputado Crispi, se encuentran acá presentes y quisiera presentarlos. No sé si gustan, les invito para que puedan pasar después, ¿ya? Pero quiero saludar a don Enrique Morales Castillo, presidente del Colegio Médico, del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, a don Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, y a doña Daniela Zúñiga de Comunicaciones del Colegio Médico, para que puedan pasar. Mientras tanto, podemos darle la palabra para que posteriormente se nos vayan incorporando las demás personas que tenemos invitados, y vamos a ver posteriormente puntos varios, que es lo que... Pues, después, ¿ya? Sí. Ya. Don Enrique Morales, usted, ¿ya? Para que pueda haga uso de los micrófonos. Ya. De acuerdo. Mientras tanto, voy a darle la palabra al diputado Venegas, que tenía necesariamente que plantear un punto para que... Un punto varios que ¿ya? Ni más ni menos que cumplir con un compromiso que asumí y que quiero honrar y que guarda relación con lo que nos convoca. De acuerdo. Todos, por cierto, en términos generales, tenemos gran preocupación por la violación de derechos humanos que se han estado registrando y denunciando, ¿no es cierto?, en estos días en distintos puntos del país, especialmente allí donde hay estados de excepción
constitucional, movilizaciones, etcétera. Yo soy representante en la región de la Araucanía y tomaron contacto conmigo estudiantes de precisamente carreras del área de la salud que se manifestaron en el día de ayer en la cercanía del principal hospital de la región, que es el Hospital Regional de Temuco. Y me denuncian, y yo me comprometí a señalarlo aquí para que en lo posible podamos investigarlo, que las fuerzas en la idea de controlar estas manifestaciones lanzaron bombas lacrimógenas que comprenderán ustedes que en un centro asistencial como un centro de salud pueden afectar seriamente, ¿no es cierto?, a los enfermos que están allí tratando de sanar sus dolencias, no que se agraven a través del uso de estos disuasivos químicos. Y entonces, en concreto, honrando ese compromiso que asumí de plantearlo aquí, en el conocimiento que vamos a sesionar permanentemente, solicitar que se envíe una nota, ¿no es cierto?, en este caso, el director general de Carabineros de la región de la Araucanía en concreto, para manifestar nuestra preocupación y que nos informe sobre la materia, Presidenta. He dicho. Gracias. Haremos también los oficios respectivos solicitados por el diputado Mario Venegas. Ahora sí está disponible. Ya, entonces le damos la palabra a don Enrique Morales. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a exponer en esta sesión. No es la primera vez que estoy aquí y para mí es de alta preocupación poder entregarles nuevamente una información muy compleja. Quiero partir señalando lo que nosotros hacemos como Departamento de Derechos Humanos para contextualizar un poco el por qué vamos a hacer la siguiente presentación. Como Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, desde el 2011 a la fecha, hemos recibido y acogido denuncias de muchas personas que alegan haber sufrido tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura. Desde aquellos años, en todo este tiempo, hemos recibido estas denuncias y hemos hecho informes de médicos de lesiones en el marco de los derechos humanos. Y esto que es un trabajo que durante todos estos años realizado, a partir de los acontecimientos del día viernes pasado, ha habido una práctica, una explosión de demandas. Entonces, señalarles que, de hecho, a propósito de lo mismo, nosotros como departamento, como colegio médico, tenemos un convenio con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En esta fotografía pueden ver la firma de dicho convenio en el año 2013 y hemos entonces implementado acciones conjuntas, acudiendo incluso a las cárceles o hospitales donde se encuentran personas detenidas y, por supuesto, contratando personas que denuncian como particulares. Y señalarles que a partir del día el viernes pasado, en nuestro correo institucional comenzaron a llegar decenas y decenas de solicitudes de personas que reclamaban haber sufrido estos tratos crueles y inhumanos, degradantes e incluso casos de tortura. Llevamos más de 120, estoy dando una cifra de hace unas 3 horas atrás, esto va creciendo rápidamente. Y estas son denuncias que las personas nos han hecho llegar enviando relatos de situaciones muy graves a las cuales se han visto expuestas y incluso fotografías en que nos muestran las lesiones que han sufrido. Y a partir de eso, y también de una fuente muy importante, es que médicos de los servicios de urgencia que estaban recibiendo múltiples personas y ahora cientos de personas que llegaban alegando haber sufrido heridas producto de agentes del Estado, es que nos empezaron a mandar relatos propios a partir de ello y casos seleccionados. Nos motivamos a partir de eso porque
vimos una gran discordancia el día sábado y el día domingo entre la información que estaba dando las autoridades de gobierno y la información que nosotros recibíamos directamente a partir de los médicos y de las propias personas que se dirigían a nosotros. Y entonces la fuente de la información que les voy a mostrar tiene estas dos cosas: la petición directa de las personas que hemos podido evaluar nosotros como departamento, porque el Colegio Médico ha estado haciendo esta labor a partir del día sábado, domingo y hasta hoy mismo. Hay equipos trabajando allí. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, no solo de médicos, también de psicólogos y un administrador público, y ellos están en este momento elaborando y trabajando toda esta información y atendiendo personas. Y estas son las dos fuentes. Como antecedente hemos construido a partir de esa información lo que van a ver, que son tablas que mantienen toda la información que hemos podido recabar, y como datos generales, tal vez si se puede apagar un poco la luz, podrían ver como datos generales el total de lesionados. Hay un 6% de ellos que son menores de edad, 66% tenemos el dato que son mayores de edad. Hay una cifra que no nos han entregado ese variable, tenemos nombres, número de carnet, pero en algunas partes no incluyeron esa variable. El 20% de esas personas son mujeres. Y si ven el tipo de lesiones por las cuales las personas han llegado, el 51% son por perdigones. Por armas de fuego es el 17% de las personas que han ingresado. Por golpiza es el 10%. Impacto de lacrimógenas disparadas a corta distancia, un 4%. Y traumatismo encefalocraneano, 4%, y hay un número de otros importantes que incluye entre personas en distintos casos, pero particularmente en las personas que han sufrido traumas oculares graves. Y al respecto, el doctor Patricio Mesa va a hacer una exposición específica en esa materia, dado la gravedad que tiene. Y si planteamos el tema, el 68% de estas personas tienen que ver con proyectiles, si sumáramos las armas de fuego y los balines y perdigones. Quiero mostrarles, perdón, antes de eso, nosotros cuando hacemos este informe médico de lesiones, previamente hacemos un consentimiento informado en la cual le solicitamos a las personas nos autoricen a dar a conocer la fotografía de las lesiones. Eso es un voluntario, y las fotografías que yo les voy a mostrar, esto es muy importante por la confidencialidad de los pacientes, estas fotos están autorizadas por los pacientes incluso para difusión en medios de comunicación. Entonces, disculpe, doctor, ¿cuánto es el número absoluto de estas personas? Sí, mire, qué buena pregunta eso, porque nosotros hemos construido, como le mencionaba... Está apagado. Su micrófono. Nosotros, como le he mencionado, lo que hemos construido es una muestra de lo que ocurre. Son cientos de casos y nosotros tenemos una parte de lo que nos han enviado como información. Por lo tanto, esta información que está en manos de las autoridades, sin duda, lo vamos a ver en una diapositiva final. Sin embargo, lo hemos construido con estos detalles. Por lo tanto, por eso hablamos de porcentajes, para que puedas tener una buena idea. Pero es una muestra lo suficientemente representativa para esto. Entonces quería, continuando, que respecto a las fotografías, estas personas han autorizado su difusión y lo hacemos solo porque consideramos que esto es un tema de alarma pública. Y, por ejemplo, estas son fotografías de personas jóvenes que han recibido golpes de bastones. Pueden ver el dibujo en el cuerpo o los golpes que han causado cortes en personas jóvenes. Estos son impactos de balines múltiples, como pueden ver en una misma persona joven. Esta es otra persona que recibe estos balines, múltiples disparos en el cuerpo. Y esta es una persona que recibió un impacto de una lacrimógena a corta distancia, generando una quemadura directo de contacto por la lata y secuencialmente, digamos, el hematoma en la pared abdominal. Esto puede ser muy peligroso, causando lesiones, digamos, intraabdominales, por ejemplo. Como eso han habido muchas. Entonces, quiero dar a conocer esto que tiene que ver con las cifras reales, porque se han dado a conocer cifras realmente parciales, y nuestros antecedentes que nos han hecho llegar los colegas de servicio de urgencia, si uno toma en cuenta desde el día viernes 18 hasta ayer en la tarde,
hasta ayer en la tarde, el total de personas lesionadas que ingresaron al servicio de urgencia metropolitano exclusivamente, por favor, son de 1.183 personas. De ellos, 10 con riesgo vital y 160 de esas personas quedaron hospitalizados. Además de eso, hay una cifra que tiene que ver con las personas que ingresaron por el mismo motivo por los consultores de atención primaria. Esto es lo que, de alguna manera, no solo a nosotros, sino a los médicos de urgencia, los motivó a hacer esta red de notificación que es adicional a lo que el sistema hace, porque esta notificación no es lo que ha aparecido en la prensa. Cualquiera de nosotros que haya visto la prensa, cualquiera de nosotros que haya visto la información informando de 5 personas lesionadas y contrastarlo con la propia información de la prensa era absolutamente contradictorio. Entonces creemos que haber establecido un cerco informativo respecto a la información real de las personas heridas es algo que afecta a la salud pública y afecta a los derechos humanos de las personas. Eso como Departamento de Derechos Humanos y como Colegio Médico nos ha motivado a asistir tanto a la Comisión del Senado como a la Comisión de Diputados de Derechos Humanos para poder dar a conocer estas cifras y pedir que se transparente esta información. Las autoridades, como ocurrió en otros tiempos en este país, que restringen o no permiten que haya transparencia en la información, se hacen cómplices de la vulneración de derechos generalizadas que están ocurriendo en este momento en el país. Por lo tanto, nuestro llamado es que esta información sea transparente. Vimos episodios muy negros como el que ocurrió en la posta central. Yo personalmente estaba en la posta central cuando las puertas son cerradas, se les pone un candado a la reja, no se permite el acceso de los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos y un juez de la República tiene que amenazar con la fuerza pública para que ese establecimiento sea abierto. Eso es una nota muy oscura en más de 100 años de la asistencia pública que siempre ha permanecido abierta a la población. Y poner a una persona que es una persona no preparada como un guardia a hacer el triage de ingreso es obviamente una vulneración muy grave que se ha cometido en ese lugar y que afortunadamente un juez de la República logró subsanar, y estamos atentos a que los abogados de derechos humanos, particularmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tengan acceso a la información y acceso a las personas para que puedan denunciar. El doctor Mesa va a referir, como les decía, la información respecto específicamente al trauma ocular. El doctor Mesa es vicepresidente del Colegio Médico, pero además fue presidente de la Sociedad de Oftalmología. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. La verdad es que como Colegio Médico estamos muy preocupados de la situación que está sucediendo en nuestro país, dada la gran cantidad de lesionados, muchos de los cuales, incluso habiendo muerto, van a quedar con secuelas importantes y permanentes. Una de las cosas que más nos llama la atención que en los últimos días ha habido un aumento histórico de las personas que están quedando ciegas como consecuencia de los traumas oculares producto de armas que usa la policía. Esto es solamente lo que voy a mostrar, esa tabla son los pacientes que hasta ayer se habían operado en el servicio, en la unidad de trauma ocular, que es un centro especializado de trauma ocular, en el Hospital Salvador, que es un centro de referencia. Hasta ayer teníamos 29 pacientes, los que al día de hoy aumentaron a 34, y de esos le llama la atención que el promedio de edad son 29 pacientes de 29 años como promedio, entre ellos hay 2 niños, 2 menores de edad, y un porcentaje importante de ellos va a quedar con secuelas permanentes. Muchos de ellos van a quedar ciegos. Y dentro de las actividades de la extracción de cuerpos extraños que se han encontrado, se están extrayendo balines de 6 milímetros, balines de goma con centro metálico. Y por lo tanto ustedes comprenderán que cuando nosotros vemos que hay compromiso ocular, esto quiere decir que no se están respetando ningún protocolo de acción de las fuerzas de orden público para efectivamente contener manifestaciones públicas, para mantener el orden público, puesto que si el cuerpo extraño le llega a un ojo es porque efectivamente estuvo apuntado para lesionar, o sea, no hay ninguna consideración. Y si hay niños y adultos mayores, quiere decir que tampoco se están respetando los protocolos en el sentido que el uso de la fuerza debe ser proporcional y en ningún caso aplicarse en presencia de niños, embarazadas, personas con capacidades especiales. La próxima...
A esto, la información que les di hasta ayer era lo que sucedía en la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador, pero aquí hay otro dato interesante, que muchos de nuestros pacientes del sector público también están siendo derivados al sector privado, y no tenemos ningún acceso a información oficial de los pacientes que han sido derivados tanto por problemas oftalmológicos como de otra índole a los centros privados. Pero sí en información extraoficial que nos están dando nuestros colegas, en la clínica alemana se operaron 2 pacientes con lesiones graves de ojo, clínica Santa María 5, en el hospital Van Buren 3 de ellos, uno con desprendimiento de retina, otro con un daño retinal permanente y otro con lesiones en los párpados. En el hospital Frique 2 pacientes graves con compromiso ocular, y también en la clínica Luis Pasteur en Santiago, donde han sido derivados pacientes, y todos ellos con un pronóstico. La mayoría de ellos van a quedar ciegos de un ojo, producto de una lesión que efectivamente, si se respetaran los protocolos, estas podrían ser evitadas. ¿Tenemos esta presentación nosotros o para no estar tomando nota, porque uno está como apurado tomando, ¿no? Ya. La vamos a ¿La dejan ya? Sí. Es que si Ya. no, vamos a terminar con un problema anotando las cifras, doctor. Ya. Ya. Bueno, y en esto queremos solicitar a la Comisión, como le hicimos a la Comisión del orden público y de la Armada, que efectivamente se respeten los protocolos, porque tenemos la experiencia años atrás, en el año 2013, tuvimos una situación muy parecida en la cual las fuerzas de orden empezaron a usar balines de pintura. Hubo 6 pacientes ciegos, producto de este uso, de mal uso de esta medida. Nos reunimos con las autoridades de Carabineros y desde ese momento, y por lo tanto yo creo que es urgente que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se reúna con el director de Carabineros para que evite que sigan habiendo ciegos, porque ya han pasado cosas graves, pero sabemos que si no se toman las medidas ya van a poder seguir produciéndose. Lo otro también queremos solicitarles, a raíz de lo mismo, es que exista una orden precisa del Ministro de Salud para que todos los directores de servicios de salud, servicios de urgencia, tengan el deber de dejar pasar a los representantes del INDH o la Defensoría de la Niñez a los servicios públicos donde se encuentran pacientes potencialmente vulnerados en sus derechos por exceso de la fuerza policial. Tenemos el caso de la Defensora de la Niñez, justamente que el día viernes pasado se le negó la entrada a visitar la situación de un niño en el Hospital San Juan de Dios que había sido herido por una arma de fuego. Nosotros creemos que debemos insistir a las autoridades que se deben hacer responsables, que en este momento hay un uso no diferencial ni tampoco progresivo de la fuerza pública para controlar, mantener el orden público. Por lo tanto, creemos que hay que hacer un análisis de este estado de excepción, porque da la impresión de que al estar en este estado de excepción constitucional también significa derecho a cometer abusos y sobrepasar las fuerzas de contención, y eso lo debemos evitar de todas maneras, más aún que ya estas medidas de exención ya están dificultando a la población, porque los hospitales no pueden funcionar normalmente, el personal llega tarde y se tiene que ir muy temprano, prácticamente se debe suspender todo lo que es la cirugía electiva, puesto que no está funcionando adecuadamente este sistema. Ahora, creemos específicamente desde el punto de vista de salud, creemos que una de las causantes de los detonantes que ha motivado este movimiento social tiene relación con el sistema de salud que tenemos y la inequidad que tenemos en el acceso a la salud en la población chilena, y una de las cosas grandes que nosotros queremos pedir es que cuando se haga el análisis del presupuesto de salud para el próximo año se considere el aumento a 9.000 pesos del per cápita en la atención primaria, y que el PIB que se invierte en salud alcance al 100% en una forma gradual como se estime conveniente de acuerdo a la realidad, pero es la única forma, y en esto queremos como Colegio Médico pedir que esto no se utilice de un punto de vista político para atacar o defender al gobierno de turno al anterior. Esto es un déficit que tenemos en nuestro país desde hace mucho tiempo, y llegó el momento efectivamente de ponernos de acuerdo todos, porque las manifestaciones que hay en la calle son producto de eso. Acabamos de salir de un invierno en el cual en los servicios de urgencia, por ejemplo en el San Juan de Dios, un día sábado cualquiera, 80 pacientes hospitalizados en silla metálica, incómodos, sin ningún tipo de confort, transfundiéndosele sangre, pasándole suero, con terapia de oxígeno, etcétera. Eso es una realidad que debemos impedir. No debemos acostumbrarnos efectivamente a este déficit que tenemos en salud. Así que les solicitamos, señores diputados de la Comisión, que nos puedan
ayudar en eso, son sugerencias que podemos hacer y nosotros como colegio estamos totalmente dispuestos a acompañarlos y a colaborar en todo lo que sea necesario para seguir avanzando en este sentido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Queremos agradecerle a don Enrique Morales y al vicepresidente del Colegio Médico, don Patricio Mesa. Posteriormente van a haber consultas, así que voy a entregarle ahora la palabra a doña Patricia Muñoz, quien es la defensora de la niñez. Ofrezco la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Por su intermedio saludo a todos los diputados y diputadas aquí presentes. Agradecemos como Defensoría de la Niñez la invitación a esta comisión, que evidentemente y desafortunadamente tiene una relación directa con las circunstancias que hemos tenido que visualizar en el contexto del trabajo. Ay, muchísimas gracias. Perdón que llegamos un poco atrasados con Fernando, porque estábamos en una reunión con el presidente. Ya, estupendo. Muchas gracias. La verdad es que nosotros tenemos acá una presentación muy breve. Nuestro rol se ha relacionado con procurar colaborar al máximo posible con la función que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que efectivamente es la institución que nuestro país ha definido como responsable del mecanismo de prevención de la tortura, ¿no es cierto?, y también de la presentación de acciones judiciales en los casos que se producen en contextos de violencia policial o de esa índole. Por lo tanto, desde ahí lo que hemos procurado es desplegar el equipo que tenemos en distintas comisarías y también en distintos recintos hospitalarios con la finalidad de poder verificar la situación de manera directa de niños, niñas y adolescentes que estuvieran en este contexto y que por lo tanto implicaran la posibilidad de derivar información debida al instituto. En ese sentido, nosotros lo que hemos levantado de manera directa en términos de las acciones que hemos desplegado y a lo que hemos podido cubrir como Defensoría de la Niñez, tiene que ver con la situación de a lo menos 215 niños, niñas y adolescentes en distintos contextos, o sea, que tiene que ver con detenciones que se han producido en razón de situaciones vinculadas a los estados de excepción constitucional, situaciones que han involucrado también derivación directa a la Defensoría Penal Pública, al Instituto Nacional de Derechos Humanos o también intervención con lo que tiene que ver con visitas directas por nuestra parte, a tribunales de familia, etcétera. Esto tiene que ver con el número global de niños con los cuales nosotros hemos tenido contacto para efectos de poder generar acciones y también vamos a disponibilizar ante la consulta del diputado Chalper la presentación para que lo puedan tener como antecedente. Perdón. Sí, Defensoría Penal Pública, perdón, las siglas, sí. Efectivamente, esto lo que pretende es demostrar cómo nosotros, por no tener roles directos en algunos contextos, derivamos a las instituciones que sí tienen la posibilidad de intervenir de manera directa. Entonces está el Ministerio Público, está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Penal Pública, que son en definitiva quienes en los casos de detención y controles de detención asumen la representación de los adolescentes. Luego, en términos de la constatación directa de la Defensoría de la Niñez, y por lo tanto quiero ser súper enfática en esto no implica que sean necesariamente cifras que se sumen a lo del Instituto Nacional, sino que más bien debieran estar contenidas en lo que informa el Instituto. Solo esto representa aquellos casos que nosotros hemos constatado directamente por comunicación con los propios niños y sus familias y por información recibida en la Defensoría, pero que es transmitida inmediatamente al instituto. Por eso me interesa hacer esa precisión para que no piensen que luego cuando Fernando describa las cifras, esto las incrementa, ¿ya? Y en ese sentido hemos verificado la situación de los niños que están ahí, donde, como ustedes pueden apreciar en la última columna o línea, se aprecia que la mayoría de ellos afortunadamente no han tenido lesiones que se deban constatar, pero sí tenemos situaciones de perdigones que han afectado directamente a niños, niñas y adolescentes y también situaciones de heridas por bala directamente. Y yo acá puedo dar fe, al menos el día de ayer yo me constituí en el Hospital Félix Bulnes, en su sede que está en el ex Hospital Militar. Tuve la posibilidad de hablar con Kimberly, una niñita de 9 años, que estaba con su mamá echando benzina y que se encontraba junto a su primito de 10 años, que hasta ayer estaba en la UCI con respirador artificial. Ambos recibieron balas directamente de personal policial de la 55 Comisaría de Carabineros de Pudahuel. Y este es un contexto que hay que tener muy presente y que hay que relevar porque efectivamente el ejercicio de fuerza policial, y de alguna manera lo plantea el doctor Mesa, y también lo conocen quienes participan de esta comisión, tiene protocolos de actuación. Y el uso de armas letales es la última ratio y debe previamente cumplirse a lo menos con 3 etapas
previas que no involucran el uso de arma letal. Y que además cuando se usa el arma letal tampoco involucra disparos a zonas del cuerpo que efectivamente pueden ser letales, que también eso está protocolizado y que ha sido conocido de hecho en un decreto que se publica el 4 de marzo, particularmente en lo que tiene que ver con el comportamiento de Carabineros de Chile. Entonces, yo creo que es importante y esta instancia no puede ser sino aprovechada para poner nombre y rostro a estos niños que están sufriendo esta situación de manera directa, que está involucrando la posibilidad de exponerlos a perder la vida de manera real, y que desde esa perspectiva nosotros creemos que no resulta tolerable y que esperamos que sea enérgicamente condenado por todos los órganos del Estado, porque efectivamente como no debe haber dobleces ni ningún tipo de duda en condenar los hechos de delincuencia, que me parece que es imprescindible, tampoco debe haber ningún doblez ni ninguna duda en condenar enérgicamente cuando los agentes del Estado lo que están haciendo no es lo que deben, sino que en definitiva están abusando del poder, de la fuerza que le ha entregado el Estado y en definitiva han generado situaciones de vulneración. Yo no quiero extenderme con esto en términos de la división, acá está la situación por región, nosotros tenemos solo 3 regiones del país y espero que el diputado Chalper cambie de opinión y me quiera así que nos den recursos, vamos a conversarlo. Porque hoy día solo tenemos, lo sé, solo tenemos 3 regiones que son Arica, la Araucanía y Aysén, donde hemos hecho también este monitoreo y trabajo coordinado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y solo tenemos en esas regiones un niño que ha resultado herido, los demás dicen relación con hechos de detención. Pero a mí me gustaría tener la posibilidad, si es que me lo permiten, diputados, de exhibir unos videos. No sé, señora presidenta, si es posible, porque yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras y la verdad es que me parece que es relevante que quienes ejercen un rol tan importante para nuestro país como son los parlamentarios, particularmente en la Cámara de Diputados que tienen estos roles de fiscalización o el rol de fiscalización, puedan conocer lo que están viviendo algunos niños. Está desconectado, sí parece. Autorizado y Sí, lo único, presidenta, perdón, que nos aseguremos de que no se proyecte de ninguna manera a través del canal de la Cámara, porque aunque usted no crea que se ha pasado, que se proyectan videos y por un error de las cámaras aparecen y después nos generan un problema. Sí, solo se presenta diputado, me parece tremendamente Para relevante la no, prevención que estos han sido difundidos igual en redes sociales, por lo tanto la verdad es que la expectativa de privacidad no está la claro. Lo que sí, que sí, no sé si tengo, parece que no hay internet acá. A ver. ¿Es posible conectarse? No. Lo que pasa es que es una conexión por WeTransfer, por el peso, entonces... Ahí estamos con problemas, pero tranquilo, lo vamos a resolver. Ya. Si no, lo puedo proyectar desde mi iPad. Le va a convidar a internet. ¿Ah, sí? No, su cara adelantada. Pero, señora diputada, presidenta, le ofrezco la siguiente alternativa para no dilatar la sesión, que si le parece pertinente a usted por su intermedio, que le diera la palabra al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de Valparaíso y mientras tanto yo resuelvo esta inconveniencia. Por supuesto. Recibimos también en representación del director nacional de Derechos Humanos a don Fernando Martínez, quien es jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Un saludo para toda la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y gracias por la invitación que nos hacen. El Instituto Nacional de Derechos Humanos lleva haciendo verificación de situaciones que pueden constituir violaciones de derechos humanos desde la semana pasada, desde que comenzaron las movilizaciones, no solamente desde que comenzó el estado de emergencia. Y la verdad es que la situación es tremendamente preocupante. Quiero hacer un comentario que no es parte de lo que ha manifestado públicamente el Instituto, sino que es parte de mi experiencia personal. En la década de los 80, yo trabajé 5 años en la Vicaría de la Solidaridad y decíamos que las violaciones de derechos humanos tenían las características de ser graves, sistemáticas, masivas y con compromiso institucional. Esto lo digo a título personal, esto no me ha pedido el director nacional que lo diga, pero yo creo que en esta situación de estado de emergencia tenemos a lo menos violaciones graves y violaciones masivas. Esperemos que no tengamos que lamentar por las circunstancias que sean, que estas pasen a ser también sistemáticas y menos que se puedan adquirir compromisos institucionales en las mismas. Quiero comentar que las cifras que se van, que el Instituto de Derechos Humanos va publicando, las
entregamos, las damos a conocer todos los días entre las 9 y las 10 de la noche. Vamos realizando un recuento a nivel nacional de todo lo que vamos recibiendo y las cifras que publicamos tienen que ver con situaciones que son conocidas y verificadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Solo para hacernos una idea también de cómo esto va aumentando dramáticamente, hasta antes de ayer a las 9 de la noche teníamos un recuento de 1.420 personas detenidas. Ayer a las 9 de la noche teníamos 1.908 personas detenidas. O sea, de un día para otro la cifra aumentó en 500 personas detenidas a nivel país, lo que es absolutamente, no tiene precedente en la historia de Chile en democracia. Sí, cómo no, con gusto. Antes de ayer, a las 9:10 de la noche, teníamos un recuento a nivel nacional de 1.420 personas detenidas y para anoche ya había subido en 500 personas a 1.908. De esas hay una gran cantidad de personas que registran algún tipo de heridas o lesiones y registrábamos hasta el día de ayer 269 personas con distintos tipos de heridas, incluyendo heridas por arma de fuego, incluyendo heridas por armas contundentes o de otro tipo. De estas 269, fíjense ustedes que lo alto de la proporción, 137, es decir, prácticamente el 50% había sido víctima de algún tipo de arma de fuego. Nosotros aquí estos son datos nacionales que estoy presentando. Aquí en la región de Valparaíso hemos visitado centros de salud, hemos visitado hospitales, particularmente el Van Buren, particularmente el Gustavo Frique, y hemos podido verificar la cantidad grande de gente, sobre todo jóvenes, que está con heridas de balines y con perdigones. El Instituto ha verificado también una cantidad de 5 muertes por acción de agentes del Estado, es decir, estamos hablando de casos en los cuales la intervención de agentes del Estado ya ha sido de una u otra manera, se han recabado antecedentes acerca de su efectividad y se han presentado por parte del Instituto 30 acciones judiciales hasta el día de ayer. Para el día de hoy yo creo que esto va a ir subiendo porque la cantidad de acciones y querellas criminales que hemos ido elaborando ha ido subiendo dramáticamente también. De estas 30, 9 correspondían a recursos de amparo, 3 a querellas por violencia sexual. Esto es una cuestión absoluta, 3 querellas por violencia sexual registradas en el marco de la detención, ya fuera durante el momento de la detención, durante el traslado al recinto de detención o también durante su permanencia en el recinto de detención. Y teníamos otras 18 querellas. De esta, la defensora ya lo señalaba, pero la cantidad de niñas, niños y adolescentes que han sido afectados, pero quería ponerlo en estos términos. A las cifras de antes de ayer, el 15% de los detenidos eran menores de 18 años de edad. Y a la cifra que tenemos al día de ayer, eran aproximadamente entre 12 a 13% en la cantidad de menores de 18 años, lo que es una cifra altísima. El Instituto está muy preocupado por no solo las violaciones que ha podido verificar, sino que también porque ha existido un clima de violencia delictiva que también, sin duda alguna, atenta contra la posibilidad de que la población en general pueda ejercer sus derechos. Y eso es responsabilidad del Estado de Chile en su conjunto. Hay una responsabilidad ineludible del Estado en asegurar que las condiciones para que las personas puedan ejercer sus derechos humanos. Y también, sin duda, que resulta muy preocupante lo que se ha podido ir identificando como falta de información y falta de canales de comunicación con las autoridades encargadas de las distintas zonas en estado de emergencia. Ha sido muy complejo, ha sido muy difícil. Hemos podido todos, yo creo, ser testigos de cómo cuando se han dictado toques de queda, estos toques de queda han sido anunciados con muy poco tiempo de anticipación y, por lo tanto, no en todos los casos se ha dado a la población la posibilidad de que pueda regresar a sus domicilios, volver de sus trabajos con la seguridad que sea necesaria. Por lo tanto, ahí también hay un tema que nos preocupa tremendamente y creemos que se debe mejorar
sin duda la información por parte de las autoridades que están a cargo de la zona en estado de emergencia en cada caso. Y también se deben establecer canales de comunicación. Acá, por ejemplo, esto no pasa solamente en Valparaíso, pero cito como ejemplo lo que ocurre en la región de Valparaíso. El día domingo yo solicité a el contraalmirante de la Masa que me recibiera. Ayer se comunicó conmigo un oficial de justicia y le reiteré la solicitud. Hoy día me comunicó que no va a ser posible porque el contraalmirante está muy ocupado. Creo que en este contexto estamos todos ocupados. A diferencia de ello, antes de ayer solicité al Ejército que el comandante respectivo me pudiera recibir. Ayer el comandante se comunicó conmigo, ahora yo vengo de una reunión con él hace 2 horas. O sea, creo que hay una diferencia evidente ahí en términos de la consideración a una solicitud tan sencilla, en donde yo creo que no basta con poder enviar un oficio diciendo, mire, estamos preocupados por esto o estamos preocupados por lo otro. Es necesario ponerse de acuerdo. Nosotros tenemos mucho, como Institución Nacional de Derechos Humanos, tenemos mucho contacto con organizaciones de la sociedad civil, con distintos grupos de abogados que también están queriendo colaborar, y podríamos transmitir también las orientaciones que sea del caso, si es que pudiésemos tener una mesa en la que estuviéramos trabajando conjuntamente. Así es que ahí hay algunos, no quiero extenderme más tampoco, puedo quedar disponible para preguntas sobre distintos aspectos. Hay una cantidad mayor de cosas que han sido materia de verificación por parte del Instituto, pero quisiera, si le parece, Presidenta, dejarlo ahí para no hacer más, ocupar más el tiempo y quedar disponible para preguntas. Gracias. En un ratito más, cuando nos avisen, vamos a tener que ir a votar, pero ahora me ha pedido la palabra el diputado Miguel Crispi. Está preparándolo. Muéstralo entonces. ¿Qué dice Miguel? Sí, por supuesto. Ya. Por su intermedio, señora Presidenta, explicar el contexto. Estas son denuncias que han llegado. Nosotros hemos disponibilizado un correo que es emergencias@defensorianines.cl, donde hemos recibido información, y también hemos recibido denuncias que se han comunicado a nuestro Twitter de la Defensoría. Por lo tanto, ese es el contexto donde se recepciona esto, y es información que ha sido remitida en su oportunidad al Instituto para los efectos correspondientes. Pero me interesa que pueda ser visualizado. No sé si tiene audio, supongo. ¿No funciona? No, lo he apretado, no. No, si no funciona el video. Creo que lamentablemente no va a ser posible exhibirlo. Entonces, la tecnología confluye en mi contra. Perdón, señora Presidenta. Sí, lo ponemos. Diputado Crispi. Quisiera agradecerle al Colegio, su Departamento de Derechos Humanos, a la Defensoría de la Niñez y al INDH por el trabajo que están haciendo. La verdad es que a quien no le tocó vivir la dictadura tiene la imagen de la vicaría, sin institucionalidad, haciendo casi un voluntariado, lo que es poder hacer ese trabajo de seguir el caso, de que no se pierda, de ir de comisaría en comisaría, y en eso yo de verdad que le agradezco mucho el trabajo. Creo que probablemente no hayan dormido desde el viernes hasta ahora, y una labor muy relevante para el país. Y por eso que quisimos que esta comisión también entrara en funcionamiento, porque parte en estas situaciones es dejar registro, es que estas cosas no se pierdan, y el Parlamento también tiene que jugar un rol. Yo quisiera preguntarle, sobre todo a la defensora y al INDH, en relación a los resultados con la reunión con el presidente, porque a lo menos desde afuera lo que yo observaba era cierto silencio en relación a las funciones de dos instituciones muy importantes, que a mi juicio necesitan mucho apoyo institucional. Apoyo tanto en coordinaciones institucionales, apoyo para poder, lo que decía desde el colegio, de darle una instrucción directa a los hospitales para que no burocraticen ni pongan problemas y ni le hagan perder el tiempo a nadie, porque son los mismos también trabajadores de la salud, en las comisarías, todos tienen poco tiempo. En ese sentido, toda la burocracia es un problema para el país en una situación de crisis. Entonces, en ese sentido,
conocer de parte de ustedes cuál ha sido la disponibilidad del presidente, tanto desde el punto institucional, tanto desde el punto de vista de los recursos, del personal, de las facilidades que tienen que tener instituciones autónomas, pero que por supuesto, si es que no tienen la colaboración del gobierno central, sus funciones se entorpecen mucho. Eso, presidente. ¿Quién le va a avisar, don Hernán? De la sala. Ya. Me ha pedido la palabra diputada Claudia Mix, posteriormente diputado Charco. Acá está más cerca. Vamos a aprovechar que está prendido. Gracias, presidenta. Sumarme a los agradecimientos, por supuesto, al Colegio Médico y a la Defensoría. Me decían recién, oye, te ves enojada en la comisión. Es que imposible no estar enojado en una situación así. Para quienes somos un poco más grandes, obviamente lo que nos genera en el cuerpo es una reacción casi natural de rechazo a lo que está pasando. No queremos volver a vivir lo mismo, claramente. Y menos con los niños, menos con las cifras que ustedes hoy día nos presentan acá, que de verdad son preocupantes, varios de los casos que ha mencionado la Defensoría y al inicio también el Colegio Médico, lo ha terminado por confirmar el INDH, tienen que ver con niños y adolescentes. Es el país que le estamos dejando y me avergüenza mucho. Hay varias solicitudes que hemos pedido. De hecho, yo mandé un correo al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército para ver la posibilidad de reunirnos con él. Creo que es muy necesario también que esta comisión converse con el director general de Carabineros para empezar a revisar estos protocolos que hoy día efectivamente no se están cumpliendo. Ver cómo esta comisión no deja de funcionar mientras sea requerida por la ciudadanía, una instancia que merece toda nuestra responsabilidad y todo nuestro compromiso y participación. Ojalá podamos tener respuestas de casos tan emblemáticos como los que se han mencionado acá, la niña de Pudahuel, que me interesaría en términos también, considerando que son de mi distrito, también Pudahuel, el video acá de Estación Central, bueno, el caso de Alex en Maipú. La verdad que ha sido un tema bien complejo. Yo quisiera, presidenta, insistir en la posibilidad de escuchar al director general de Carabineros y ojalá al comandante en jefe para poder revisar y que se nos informe acerca de los protocolos hoy día que se están llevando a cabo o si no se están cumpliendo a su cabalidad. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra al diputado Diego Charper, posteriormente el diputado Venegas. Gracias, presidenta. Yo parto por sumarme al agradecimiento que hacen mis colegas, porque creo que fue una muy buena idea del diputado Crispi que estuviéramos en sesión permanente para que pudiéramos ir contrastando y conversando sobre una cosa que evidentemente nadie, por más que la opinión política que uno pueda tener respecto al estado de emergencia o lo que sea, nadie está dispuesto a tolerar. Yo creo que me interpreta plenamente, defensora, por su intermedio, presidenta, cuando usted dice que nadie puede tolerar ni siquiera los hechos delictuales ni tampoco los abusos de poder por parte de aquellos que están llamados a ejercerla entre un marco del Estado de Derecho. Entonces, yo quería hacer algunas preguntas más que todo. Mire, el primero, respecto a su comentario de política pública, doctor, por su intermedio, totalmente de acuerdo. Ahora, tendremos que discutir si eso lo hacemos en la atención primaria, en las postas rurales. Eso será un desglose más grande, pero yo creo que estamos de acuerdo en eso, que el déficit no puede continuar. Yo quiero saber si tenemos datos sobre en qué contexto se generan se generan estas situaciones. ¿Y por qué yo creo que eso es importante? Porque evidentemente es muy distinto que una persona dispare un perdigón, una bala, etcétera, en un contexto de protesta pacífica, que en un contexto de una agresión, en un contexto de un, digamos, se me fue el nombre, pero cuando se está saqueando un establecimiento. Yo sé que evidentemente ahí vamos a tener discusión sobre eso también, cuáles son la implementación de los protocolos, yo no tengo ninguna duda de eso, pero creo que es relevante que las cifras que se entreguen sean capaces de distinguir. Y se los digo por qué, porque la cifra que nos dieron en la sala, que también hay que contrastarla, nos dice que de las detenciones, 3 de cada 4 se dan en contexto de conflicto, no en contexto de ni toque de queda ni de protestas pacíficas. O sea que la gran mayoría de las detenciones, por eso les digo que estoy solamente abriendo preguntas sobre esto, se dan en contexto. Entonces, yo entiendo que a alguien no es posible, que si está en una protesta pacífica, dispararle un perdigón. Yo por lo menos creo que eso no es posible. Pero es muy distinto,
espero que estemos de acuerdo, como en el caso Rancagua, ayer les doy un caso Rancagua, ayer se estaba atacando una fábrica de amoníaco y efectivamente se requirió la intervención de las fuerzas militares y como las personas no desistían en su empeño, y estamos hablando de una fábrica que si finalmente la explotaban, me imagino que estamos entendiendo lo que significa, entiendo que sí hubo uso de armas de fuego. Entonces, yo aquí sé que me toca jugar el rol del abogado del diablo quizás, pero yo creo que es importante ese desglose porque si no somos poco rigurosos con las cifras. Para mí es distinto una persona, por decirte mayor de edad, que está tratando de tomarse una fábrica y que en ese contexto armado de un arma de fuego es repelido con armas de fuego, a una persona como la que expone la defensora, que en el contexto de una protesta es objeto de una bala de fuego. ¿Se fija? Bien, después yo creo que tenemos que ser súper responsables, Presidenta, porque hoy día en la mañana muchas personas hablaron de que en la estación Baquedano había un centro sistemático de tortura. Lo dijeron como una afirmación. Perdón. Eso se dijo. Partiendo, Presidenta, por su intermedio, la diputada Hertz lo dijo en la sala. Y hoy día la información que tenemos es que 2 ministros que fueron a verificar esa situación, ministro del Poder Judicial, han dicho que eso no era así. Yo entiendo que todas estas cosas son materias de investigación, y está bien. Sí, tienen que haber distintas, pero seamos muy cuidadosos, me parece a mí, en cuando aseveramos algo como cierto. Porque creo que la ciudadanía está esperando de nosotros información certera, especialmente, mire, hasta ayer había un supuesto informe del Consejo Interamericano de Derechos Humanos que hablaba de 42 muertos, al punto que el Instituto Nacional de Derechos Humanos hoy día tuvo que salir a desmentirlo. Yo tengo los tweets al menos. Entonces, yo creo que es muy importante, Presidenta, yo sé que aquí no se trata de contrastar cifras, pero sí que seamos súper rigurosos en esa información. Después, Presidenta, yo quisiera pedirle a la defensora de la niñez por su intermedio, que a todo esto usted, para que se haga una idea, el Hospital Félix Bulnes lo iban a quemar. ¿Ah? Bueno, el informe balístico, si usted lo tiene, de los casos que usted mencionó, no, sí. Yo, si quiere después, el que lo iban a quemar. ¿Ah? El informe balístico de los casos que usted menciona, a mí me interesa porque también eso va a dar cuenta de si esta es una agresión por parte de carabineros, por parte de la Fuerza Armada, o como ha ocurrido en otros casos que creo que aquí también conocen, con balas hechizas. Porque aquí también tenemos que ser francos, aquí también lo que hay a veces es enfrentamientos que no dicen relación solamente con la Fuerza Armada y por lo tanto se ha descubierto, yo también tengo los antecedentes que me ha dado Interior, de muchos casos, no sé qué será mucho, pero de casos con balas hechizas. Y cierro con lo siguiente, Presidenta. A mí me preocupa mucho lo que usted menciona de los casos de violencia sexual. A mí me encantaría que nos detalle la información de eso porque eso ya, o sea, eso sí que no admite ningún tipo de consideración de ninguna especie. ¿Ah? Estas 3 querellas que usted menciona en materia de violencia sexual. No, pero a ver, es que si vamos a hacer caricaturas de las cosas que uno rigurosamente está tratando de hacer, diputada Giles, de verdad no nos vamos a entender. Yo sé que quizás tenemos un empeño distinto acerca de cómo queremos que termine esto. Yo creo que termine por la vía institucional. No lo tengo tan claro en su caso, pero por lo menos mantengamos un mínimo nivel de respeto. Entonces, cierro con lo siguiente. Yo me gustaría saber que esos 1.420 casos que usted menciona que devienen en 1908, ¿cuántos de esas son detenciones que sean en el contexto de un toque de queda? Es decir, personas que están, digamos, ¿y cuántos de esos tienen que ver con otro tipo de situaciones? A mí me interesa conocer ese desglose para poder formarme una opinión acabada. Y también, Presidenta, me gustaría pedirle que el Instituto Nacional de Derechos Humanos nos detalle las 30 querellas que se han presentado. A mí me gustaría conocerlas, no sé si, bueno, su contenido es público, y a mí por lo menos me gustaría tener esa información, porque yo estoy totalmente de acuerdo que aquí se dice que no pueden ser ni graves, ni sistemáticas, ni masivas y que tengan compromiso institucional. Yo en eso me parece un excelente criterio y que aprovecho a agradecérselo porque nos da un marco bastante razonable para poder operar. Gracias, Presidente. Quisiera pedirle a cada uno de los diputados y diputadas que se han inscrito que por favor pudiéramos suspender eso, pero necesito que pueda hacer su presentación el señor Felipe González, quien viene en representación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así que le ofrezco la palabra. Entonces nos dieron mal el nombre, les ruego que nos disculpen. Ya. Corrijamos, don Hernán. Ya. Sí, yo soy, me presento, yo soy Javier Mena. Mejor, usted. Soy el representante adjunto y actualmente oficial a cargo de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la Oficina Regional en Sudamérica. Sí, muchas gracias por estar aquí y aprovecho para saludar a las personas que están aquí presentes y quiero agradecer en mi calidad de oficial a cargo de la Oficina Regional por esta invitación a ser parte de un diálogo del más alto interés para el momento que vive la sociedad chilena.
En ese sentido, queremos también felicitar el trabajo de las organizaciones que han estado monitoreando y apoyando el trabajo en terreno, lo que tiene impacto en las vidas y derechos de las personas en el marco de este estado de excepción, de este estado de emergencia, perdón. Especial mención quisiéramos hacer al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha estado en las calles, en comisarías, en centros de atención de salud, a los estudiantes de la FECH organizados, a los internos de medicina de la Universidad de Chile, que han estado desplegados atendiendo heridos y heridas, al Colegio Médico, a la Asociación de Magistrados, al Colegio de Abogados, a la Defensora de la Niñez, a BOFEM, entre varios otros. En este momento nuestro mensaje principal es ponernos a disposición del trabajo de largo aliento que significará la composición y atención de los temas de fondo. Al mismo tiempo, queremos expresar nuestra preocupación por las cifras de efecto de la violencia desplegada y sobre todo llamar la atención sobre la información oficial de personas que estarían en condiciones de desaparecidas. Sobre las cuestiones relativas a los derechos civiles y políticos, quisiera hacer la siguiente mención sobre lo que es un estado de excepción en el marco del derecho internacional. Respecto a los estados de excepción constitucional, cabe recordar que los estados deben cumplir con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por el Estado. Únicamente en situaciones de crisis extraordinarias y graves, siempre y cuando se llene estrictamente la totalidad de los requerimientos establecidos por los estándares internacionales, el Estado tiene la facultad de suspender algunas de sus obligaciones en materia de derechos humanos, y esto es lo que se conoce como un estado de excepción. Los estados de excepción constituyen mecanismos a los que el Estado puede recurrir en última instancia para lograr el restablecimiento a un estado de normalidad que asegure el pleno respeto de todas las obligaciones asumidas internacionalmente, igualando su pertinencia y siempre asegurando su legalidad y legitimidad. Las medidas que adopte el Estado para enfrentar situaciones de crisis grave que pueden eventualmente surgir en la vida del país deben ser herramientas para salvaguardar la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Estas medidas deben ser las estrictamente necesarias y proporcionales a la situación. Es importante precisar que los estados de excepción en ningún momento implican discrecionalidad para actuar al margen de la ley y sin control alguno. Por el contrario, en estas situaciones del Estado y sus agentes deben estar sometidos a controles legales, judiciales y de derecho internacional de los derechos humanos y sus mecanismos. En el marco de los derechos civiles y políticos, en este contexto nuestra oficina expresa su preocupación respecto a las personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones y estados de emergencia decretados a lo largo del país. Son de especial preocupación las muertes efectivas o presuntamente vinculadas a acciones o agentes del Estado. Asimismo, la Oficina de la Alta Comisionada ha recibido información relativa a personas detenidas durante toques de queda en estos días, respecto a las cuales no se conocería actualmente su paradero, ante la cual sería necesario actuar con prontitud en el esclarecimiento de los hechos que podrían constituir desapariciones forzadas en base al derecho internacional. También es preocupante el número de personas lesionadas resultado de impactos de bala, al mismo tiempo que denuncias sobre torturas y malos tratos. En este sentido, nuestra oficina expresa su preocupación respecto a la criminalización del derecho a la manifestación a través del uso excesivo de la fuerza y las detenciones de manifestantes por parte de Ejército, Carabineros y Policía de investigaciones en ciertos actos durante el control de la mantención del orden público en el marco del estado de emergencia y los toques de queda. En este sentido, es necesario recordar que la protesta es un derecho humano y no un privilegio que se encuentra reconocido por la protección armónica de otros derechos humanos, como la libertad de expresión, reunión pacífica, participación en los asuntos públicos, entre otros. Al respecto, la oficina insta al Estado a que se realice prontas investigaciones imparciales y transparentes para dilucidar estos hechos, enjuiciar a los responsables y reparar a las víctimas. Quisiera mencionar el interés de la cooperación de nuestra oficina y tiene experiencia en la evaluación y diseño de políticas públicas con enfoque en derechos humanos y puede ofrecer dicha cooperación a cualquier país que lo requiera. Por ejemplo, estamos ahora mismo trabajando con el gobierno de Uruguay durante el mes de noviembre. Asimismo, damos seguimiento a la agenda legislativa en los países que cubrimos en nuestra región y, de ser necesario, podemos ofrecer un apoyo en la elaboración de leyes con enfoque de derechos humanos y cumplimiento de estándares internacionales en esta materia. La oficina puede apoyar en materia de formación en derechos humanos y análisis en cualquier marco que sea requerido. Por lo general, en Chile los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación están protegidos. Los chilenos ejercen sobre estos derechos de forma corriente y dinámica. Sin embargo, como en cualquier país, hay sectores susceptibles de mejorar. Es importante que Chile busque soluciones para los problemas que aún no se han resuelto, tanto para consolidar su propia democracia como para ocupar el lugar que le corresponde como líder mundial en la esfera de derechos mundiales. En un sistema democrático de derechos se realzan y se preservan las limitaciones
y las limitaciones son excepcionales. Asimismo, se promueve y acoge plenamente la pluralidad de voces de la sociedad civil, cuya contribución a la consolidación de la democracia nunca se destacará bastante. A este respecto, el relator especial sobre derecho de reunión pacífica y asociación está dispuesto a prestar asistencia técnica al gobierno cuando éste lo estime necesario. Quiero mencionar el apoyo no solamente de la Oficina de la Alta Comisionada, sino del Sistema General de Naciones Unidas en el apoyo de los derechos económicos, sociales y culturales. Como ustedes saben, todo el sistema, a través de sus agencias, oficinas de agencias, está dispuesta a trabajar y sobre todo ahora que estamos en el marco de la Agenda 2030, en el cumplimiento de los objetivos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, quería simplemente mencionar rápidamente algunos comentarios relevados por el Comité de Derechos Económicos y Sociales en el marco de derechos económicos, sociales, económicos, políticos y culturales que se hizo en el año 2015, que creo que es importante tenerlos en consideración en este momento. Por ejemplo, el informe del comité mencionó que pese al importante crecimiento económico en el Estado, en este caso Chile, las diversas medidas adoptadas en la lucha contra la pobreza, incluso mediante programas de transferencia de efectivo, preocupa al comité que tales medidas no hayan sido lo suficientemente efectivas para disminuir la brecha de desigualdad y que los niveles de pobreza y de pobreza extrema sigan afectando a los grupos más desfavorecidos y marginados, particularmente a los pueblos indígenas. Después hace una serie de recomendaciones sobre el tema integral de lucha contra la pobreza y pobreza extrema, en el tema que se aseguren los programas sociales de lucha contra la pobreza, en el tema marco de derecho a una vivienda adecuada, en el tema de salud, educación, agua potable, en fin, en prácticamente todos los derechos económicos sociales, que no lo pienso mencionar, por supuesto, en el tema de educación. Y en este sentido, quería mencionar básicamente, y para terminar esta exposición, expresar nuestra profunda convicción de que el Estado y la sociedad en Chile tienen la solidez y solvencia suficiente para salir de esta crisis y avanzar asertivamente por el camino que los llevará a hacer los cambios y consolidaciones democráticas que harán que este país sea un lugar más justo para todos sus habitantes. Queremos ofrecer el apoyo de nuestra oficina, ya sea que es un proceso que seguramente será de largo aliento. A la vez destacamos la actitud cooperativa que ha tenido el Estado de Chile con los mecanismos de protección de derechos humanos y particularmente con nuestra oficina que tiene sede en Santiago. Alentamos a seguir usando la vía de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos y cuente también con el apoyo de la oficina. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias, don Javier Mena. Ofrezco la palabra que está en pedida del diputado Venega y la diputada Hertz. Gracias, presidenta, estimados colegas, pero muy especialmente a nuestros invitados. Yo, al igual que lo han hecho antecesores en el uso de la palabra, quiero agradecerles a ustedes por la información que nos han entregado, por la seriedad de esa información, porque quiero contarles que yo no tengo experiencia en esta materia, tal vez porque no soy abogado, a diferencia de algunos como la distinguida Carmen Hertz, que tiene una larga y reconocida experiencia en esta materia, yo no la tengo. Y entonces me impresiona todavía más el trabajo que ustedes, la cifra que ustedes nos han señalado. Yo llegué aquí a la comisión a conciencia de que tenía esa dificultad de no ser un especialista, de no tener expertise en esta materia, pero créanme que estoy tratando de entender, de conocer de la manera más apropiada posible a mis capacidades. Y digo esto porque quiero hacer, con el perdón de ustedes, una solicitud a mis queridos y distinguidos colegas. Si hemos resuelto, en un momento en que yo no estuve en la comisión, transformar en esta una comisión permanente para ser parte de la institucionalidad que está vigilante y por tanto colaborando a evitar que se produzcan violaciones a los derechos humanos, quiero pedirles y decirles que eso requiere de cada uno de nosotros, y parto por mí mismo, en el sentido de estar en una actitud y en una condición que nos tiene que poner por encima de la reyerta política, y si vamos a convertir esto en una trinchera donde lo que se va es a reproducir la discusión política que hay ya en la sala, nos equivocamos. Sinceramente, dejémosla hasta aquí,
porque hay un imperativo superior. Son vidas humanas que están en juego. No nos podemos permitir el lujo de ponernos a discutir de política y tratar de sacar ventajas, ¿no es cierto?, parciales, para no usar otro adjetivo calificativo más pesado, ¿no? Porque no, porque aquí estamos hablando de niños, de jóvenes, de mujeres, de adultos, que están siendo violentados en sus derechos más esenciales y están muriendo. O sea, yo no sé de qué nos pasa como sociedad, pero cuando veo a las autoridades hablar de que hay 15 muertos, que hay miles de personas detenidas, cientos de lesionados, muchos que han perdido la vista, que van a perder, como lo dice un especialista, no lo está diciendo cualquiera, no es... Chuta, yo les digo, me impresiona, es decir, desde mi inexperiencia, a lo mejor suele ocurrir que algunos que son más avesados tienden a acostumbrarse a esto, pero a mí me impresiona. Y no solo eso, me emociona, porque me pongo en la situación, y si fuera un hijo mío, y si fuera una sobrina mía, que tengo sobrinas que viven en Santiago, que viven en Concepción, y que andan protestando en este minuto, y que salen a las marchas, y que veo a mis hermanas por los WhatsApp preocupadas de que no les pase nada, al mismo tiempo que le dice que está bien, pero cuídense, que no se te descargue el teléfono porque quiero estar conectado. O sea, eso es una cosa que tiene que ver con lo humano, y yo creo que lo humano hay que ponerlo por encima, ¿no es cierto?, de cualquier pequeña ventaja política. Entonces, ese es mi primer... Porque yo lo que he leído en estos días, hoy día leía en un medio, aparte de todas las noticias falsas que circulan en las redes, que son parte de la realidad en la que vivimos, que por ejemplo hoy día en un medio de Valparaíso hablaba de 15 muertos en Valparaíso. Está ahí, lo leí en horas del día. Probablemente está ciertamente equivocado al contrastar con los datos que ustedes nos entregaron, que claramente... Pero la pregunta... Es difícil en estas circunstancias, ¿no es cierto?, tener una cifra que pueda uno asegurar esto es lo que hay y que probablemente existe una cifra que voy a llamar negra, que no llegó a denuncia, que no llegó hasta la comisión, ¿no es cierto?, del Colegio Médico, que no llegó a la Defensoría, que no llegó al INDH, y probablemente, ¿no es cierto?, esto, por responsabilidad de ustedes, es lo que han logrado humanamente, en circunstancias muy adversas, conseguir, pero yo me temo que pudiera ser que esta cifra, y lo pregunto a ustedes a partir de su experiencia, que yo no tengo, que pudiera ser una cifra todavía más abultada de hechos como los que aquí se han relatado. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra a la diputada Hertz, posteriormente la diputada Parra. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar, por cierto, a la Defensora de la Niñez, al Colegio Médico, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Disculparme por haber llegado tarde. Estábamos precisamente recopilando antecedentes para hacérselos llegar a la Alta Comisionada en la solicitud que estamos haciendo de observadores internacionales in situ. Sin duda, no voy a reiterar la gravedad de los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país. No hay duda de que hay una vulneración masiva a los derechos fundamentales de las personas. En una de las intervenciones se ha mencionado una indicación, digamos, que se hizo respecto a que en el metro de Baquedano habría estado detenido un muchacho que denunció que era un centro ilegal de detención. Esa denuncia no es una denuncia que haya sido descartada, como se ha dicho por los jueces, sino que lo que se ha hecho es una denuncia que está en investigación, obviamente, y que las evidencias de sangre no fueron encontradas, sino que solamente 2 amarras, que es necesario que los tribunales determinen de qué se trata y cuál es, y que todos sabemos las dificultades que es para establecer. Entonces no se ha descartado que sea un centro o que hayan estado detenidos ahí. Eso lo quisiera, porque es parte, todos los que hemos trabajado en derechos humanos, sabemos que todas las denuncias que se nos hacen tenemos que
de partida colocarla en conocimiento del Poder Judicial, y eso requiere una investigación. Ninguna denuncia se descarta en mediodía ni en la noche, de un día para otro. Entonces, esto que yo señalé en la sala está en investigación actualmente. Quisiera además informarles a nuestros invitados que un grupo importante de nosotros, de los cuales todos los que están aquí firmamos, estamos asimismo enviándole, no solo pidiendo a los observadores internacionales in situ, a la alta comisionada, sino que también hemos pedido una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que, como sabemos, la medida cautelar, según el reglamento, no solamente se refiere a individuos determinados, sino puede ser a grupos que están determinados en ubicación geográfica. Y nosotros hemos tomado las regiones donde tenemos hasta ahora, hasta este momento, evidencias de heridos y vulneraciones de derechos fundamentales y de muertos, a fin de que, en virtud de esa medida cautelar que esperamos que la Comisión acoja, se proteja precisamente a la población de la región metropolitana, a la población de la región de Valparaíso, a la población de Concepción, de Coquimbo, que son los que recuerdo haber señalado a un grupo preciso para que sea posible determinar por su ubicación geográfica. Eso es lo que nosotros hemos podido estar haciendo. Indudablemente, ustedes, el instituto, está extremadamente sobrepasado. Yo estuve ayer en la segunda comisaría de Valparaíso y efectivamente las cifras que Carabineros entregan tampoco existe mucha posibilidad de contrastarlas. O sea, a mí el comisario a cargo me dijo que habían habido 50 detenidos en la noche por infracción al orden público, apropiación al toque de queda, perdón, 50 en el día por infracción al orden público y algunos por receptación. Pero todo esto era un poco una nebulosa, porque al mismo tiempo habían abogados de ustedes, del instituto, abogados de las organizaciones que el instituto ha calificado para poder estar ahí, pero a los cuales no se les permitió acceder a los calabozos. Entonces, no era posible tampoco verificar cifras. Entonces, la atmósfera que se vivía, al menos en esa comisaría, era muy parecida a la atmósfera que se vivía en los 80, cuando visitábamos las comisarías. Esto lo digo a título, como se llama, simplemente de referencia. Y sé exactamente, y eso que nosotros probablemente teníamos contábamos con bastante más abogados que los que hoy día están ustedes teniendo, y más recursos no teníamos, pero teníamos una masa de abogados colaboradores dispuestos a trabajar. Quería informarles eso y nuevamente agradecerles, porque la verdad es que estamos viviendo momentos tan críticos que la labor que ustedes están desarrollando es la labor fundamental, y que en realidad es el Estado el que debería estar garantizando los derechos de todos nosotros. Gracias. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra a la diputada Andrea Parra. Gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser breve dentro de lo posible. Saludarlos a todos, agradecer la tremenda labor que están desarrollando, porque sabemos que en estas circunstancias a veces esto se torna un poco difícil. Primero, quisiera pedir a través suyo, Presidenta, si el Colegio Médico, la Defensoría de la Niñez y el Instituto de Derechos Humanos nos pueden hacer llegar los sitios que han implementado, ¿no es cierto?, los nombres, los correos que han implementado para efecto de que la ciudadanía haga la denuncia, de manera que nosotros también podamos entregársela a nuestras bancadas, a nuestros parlamentarios, y podamos, ¿no es cierto?, ser también un agente multiplicador de esa información. Por otro lado, quisiera pedir particularmente en el caso, ¿no es cierto?, de la Defensora de la Niñez, si pudiese yo de alguna manera tener acceso a las denuncias que hay en la Araucanía. Me interesa poder visitar a esas personas y poder ejercer mi rol fiscalizador y poder, ¿no es cierto?, saber qué pasó con ellos. Segundo, me parece indispensable solicitar, Presidenta, una reunión con Carabineros y con el general a cargo, ¿no es cierto?, del estado de emergencia, de manera de que la comisión le haga ver que no se están respetando los protocolos, que le mostremos las cifras que nos acaban de entregar,
y nuestra preocupación respecto de lo que está ocurriendo en términos, ¿no es cierto?, de el manejo de las armas letales y de cómo se están siguiendo los protocolos que deben ir, por supuesto, ¿no es cierto?, en ascenso en la medida, ¿no es cierto?, en que corresponda, ¿ya? Porque yo también comparto, ¿no es cierto?, que con el diputado Schalper que hay que transparentar las cifras, saber los contextos. A mí me parece que eso está bastante bien, pero también transparentemos, ¿no es cierto?, el actuar y hagámosle saber, dada la cifra, me preocupó muchísimo esto de, tenemos 30 personas ciegas, o sea, 30 y tantas personas con lesiones oculares graves que pueden quedar ciegas, que eso va a quedar para toda la vida, o sea, va a pasar octubre y vamos a tener esa situación. Por otro lado, quisiera pedir también, presidente, a través suyo, que enviemos un oficio solicitando una investigación sumaria para el director de la posta central por el cierre, ¿no es cierto?, de ese establecimiento y que no haya permitido la entrada del Instituto de Derechos Humanos. Y también una investigación sumaria respecto, ¿no es cierto?, del establecimiento, que me gustaría repetir, no logré anotar, el establecimiento hospitalario al cual a la Defensora de la Niñez no se le permitió la entrada. La Defensoría de la Niñez, San Juan de Dios. La Defensoría de la Niñez, el Instituto de Derechos Humanos son organismos respetados y avalados por la institución pública. No puede ser que funcionarios públicos se tomen atribuciones personales para cerrarle las puertas a estas instituciones, y nosotros tenemos que actuar con dureza. Yo espero que hagamos los oficios que corresponden y, si es necesario, nos reunamos con el ministro de Salud para hacerle ver esta situación. Y finalmente, también llamo a mis colegas parlamentarios a que seamos agentes en términos, ¿no es cierto?, de la situación que está viviendo la ciudadanía. En mi opinión personal, los militares no están preparados para hacer seguridad ciudadana. Ellos están preparados para ir a la guerra. No podemos pedirle cosas que no corresponden. Y por lo tanto, nosotros debiéramos hacer causa común y pedirle, ¿no es cierto?, al Ministerio del Interior que destine a los militares a cuidar la infraestructura crítica. Yo creo que hay consenso en eso, entonces hagamos juntos, ya que todos llamamos al diálogo, pero hagamos juntos una declaración pública. Pidamos, ¿no es cierto?, que los militares se vayan a cuidar la infraestructura pública, que cuiden los supermercados, todo lo que ustedes quieran, pero que las policías asuman el rol, ¿no es cierto?, de cuidado respecto, ¿no es cierto?, de la ciudadanía en las calles. Son roles distintos. A mí me parece que mezclar las cosas es donde nosotros mismos, como país, causamos situaciones en las cuales se pueden producir violaciones a los derechos humanos. Así que yo al menos estoy disponible para eso. Si el resto de los parlamentarios está, hagámoslo de una vez por todas. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra al diputado Celis. Presidenta, por su intermedio, bueno, saludar a todos los presentes y las presentes. Súper breve, para no repetir lo del diputado Schalper. Yo tengo una sola duda, y puede ser discutible, y es para el director del Instituto de Derechos Humanos. Cuando leo los datos de los vehículos policiales dañados, los datos que dio el ministro del Interior, 309, yo tengo claro que el Instituto de Derechos Humanos, por ley, tiene que resguardar que los agentes del Estado no vulneren los derechos humanos de los civiles, de los ciudadanos. Déjeme terminar. La pregunta mía es la siguiente. ¿Quién resguarda en este caso los miembros de Carabineros, los funcionarios de Carabineros y los miembros de las Fuerzas Armadas cuenten con los equipos de seguridad correspondientes y con la indumentaria necesaria para resguardar la integridad física de ellos frente a las manifestaciones o eventuales agresiones? ¿Son ustedes? Esa es mi pregunta. Gracias. Ya, ¿no hay más intervenciones, diputado Molina? ¿No? Ya. Ahora sería importante que pudieran responder. Empezamos por Defensora de la Niñez. Ya. Conecta el micrófono. Ya. Ahí sí. Ya.
Nosotros hicimos una selección, obviamente estos no son todos los videos, pero es una manifestación que me parece que también va apuntando a responder de alguna forma a lo que planteaba el diputado Chalper, que es relevante y que tiene que ver con las situaciones en las que se producen estos hechos. No sé si lo repito mejor por la luz. Ahí. Ese es un balazo en la Ingle, en Estación Central. Como ustedes pueden apreciar, ninguna de las personas tenía armas ni nada, y esto es lo que tiene que ver con la progresión del uso de la fuerza, donde primero es lo verbal, luego de lo verbal la posibilidad del control físico, luego el uso de armas que no sean letales y en términos finales, y solo también teniendo ciertos resguardos. Acá tenemos otro que es breve. Ese es un niño que no tiene más de 12 años y que, recibe de manera inexplicable e injustificada la agresión. El video que viene ahora es un... ¿Enciende la luz? Pobrecito. Que si no... Que mantengan apagada hasta que nosotros no le digamos lo contrario. Es por la televisión, seguramente. Ok. Porque están transmitiendo por televisión, entonces perdón. no Ya, pueden es que bajar como tanto la idea la es que los puedan ver ustedes para poder apreciar directamente. Esto es importante porque acá este video dice relación con una detención, pero también como en los contextos de detención existen ciertas exigencias que son relevantes de tener presente por el personal policial. Va a aparecer desde este lado. ¿Qué pasó? Ay, ¿por qué me hace esto? Ahí sí, ya, perdón. Sí. Importante que se fijen cómo traen al detenido, que es un adolescente. No sé si lo aprecian, que va amarrado a la moto. Lo ven. Y acá el niño cae y el otro carabinero le pone la moto encima. Este es un caso de Calama. Ese niño tiene no más de 12 años y recibió un golpe directo de carabineros en su nariz. Y lo que ustedes observan es cómo el papá increpa al personal policial diciéndole que es un niño y que por qué lo han golpeado, sin obtener explicación. Ahí sacan al papá y una persona habla con carabineros. Igual que usted, amigo. Usted tiene mi misma edad, amigo mío. Nosotros no estudiamos, educamos. Le pegaron a los niños. Le pegaron en la nariz a un niño, lo tienen sangrando. Vergüenza eso debería darle, señores. De verdad, nosotros somos pueblo igual que ustedes. Gusano.
Él no entiende por qué le pegaron. Y esto es militares que en Hualpén, la 8ª región, están haciendo que haga un adolescente ejercicio conforme sus instrucciones, siguiendo una rutina militar de flexiones, tiburones. No sé si obviamente las imágenes no son las mejores, pero ahí se observa cómo lo hacen hacer tiburones, ahora lo van a obligar a hacer flexiones o eso, pararse y sentarse, etc. El video es bastante más extenso, pero guarda relación con una rutina de ejercicios militares que están haciendo los militares hacer a este adolescente. Acá tenemos otro video en Viña del Mar y me gustaría que aprecien. Eso es Viña del Mar. Esto también es acá, también en Viña del Mar, en otro lugar. Miren a la niña. Si pudiéramos, pero escuchemos. Bien, no quiero extenderme más, señora presidenta, por su intermedio, solo procurar responder. Vamos a tener que ir a votar, podemos suspender por 5 minutos y regresamos, ¿ya? ¿Quiénes iban a responder las preguntas? Ya. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Pero no, ya, pero voy a... Sí. Más preocupado por nuestra visita y ¿hasta qué hora tiene límite de acción? Recuerde que tenemos toque de queda a partir de las 18 horas aquí en Valparaíso. ¿Los 15 minutos? ¿Ahora? No sé. Sí, 15, 20 minutos. Ya. Muchas gracias, señora presidenta. Yo, creo que los videos han sido bastante clarificadores de la situación y para nosotros como Defensoría de la Niñez, teniendo como desafío poner a los niños efectivamente en un rol donde puedan tener voz, tengan espacios de conocimiento y que los agentes del Estado puedan comprometerse también con el resguardo de sus derechos, nos parece relevante que esto no solo quede en cifras que muchas veces son incapaces de traducirse en la realidad que está afectando a los niños, niñas y adolescentes. Particularmente la referencia que yo hacía a la situación de Kimberly es evidentemente un reflejo de lo que pasa en contextos de vulneración de derechos humanos. Yo quiero ser franca y permítanme la autorreferencia. Yo nací el año 77, vivía en Osorno y para mí no es una realidad la dureza que probablemente y sin ninguna duda han vivido quizás muchos de ustedes en el contexto de lo que fue la dictadura. Que decir particularmente la diputada Hertz, que aquí se encuentra presente. Y cuando una niña de 9 años me pregunta por qué tiene una bala en el brazo, y no hay explicación para eso, en términos de la realidad, es eso a lo que nos estamos enfrentando en estos contextos. Y me permito plantear eso porque esa dureza y esa brutalidad que hoy día plantea y que yo pongo como ejemplo en la situación de Kimberly es la que están viviendo muchos niños en nuestro país, que son absolutamente víctimas de una situación política que debe ser resuelta por quienes son responsables de aquello. Y desde ahí yo solo quiero concluir haciendo peticiones, que por favor a la Defensoría de la Niñez, por cierto también al Instituto Nacional de Derechos Humanos, se nos permita hacer nuestro trabajo.
Yo no he escuchado a ningún personero del gobierno plantear ni siquiera por asomo el rol de la Defensoría de la Niñez. Hoy día el presidente Piñera recibió al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nosotros, y esto respondiendo a una pregunta que decía relación con si habíamos podido recibir información o colaboración en nuestra función, nosotros no hemos tenido relación en ese contexto. Nosotros hemos planteado que estamos plenamente disponibles para colaborar en la solución de esta situación que enfrenta nuestro país, particularmente por la urgencia que amerita el trato y los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que son nuestro foco de atención. Y desde ahí pedirle a la Comisión, respetuosamente por su intermedio, señora Presidenta, que por favor tanto los organismos policiales y militares como los centros de salud permitan realizar el trabajo a la Defensoría de la Niñez y a sus equipos, y que por lo tanto no sean en ese sentido rechazados en su rol, que es autónomo y que lo que pretende es contribuir con información precisamente a órganos del Estado tan relevantes como el que ustedes representan. Yo me comprometo acá a remitir formalmente la documentación sobre los hechos que nosotros hemos recibido directamente para que la Comisión los tenga como antecedentes y que puedan de esa manera ejercer las acciones que propias de su competencia meriten. Pero en ese sentido también plantearles que yo desde hace 2 días estoy tratando de que Redes Asistenciales me envíe la nómina de todos los niños, niñas y adolescentes heridos que han ingresado a recintos asistenciales en el país. No se ha producido. Oficié con el oficio 368 al ministro Mañalich el día de ayer para pedirle esa información de manera periódica, diaria a lo menos, para poder nosotros ejercer nuestra función. Y desde ahí es una petición a la Comisión para que nos ayuden en este rol a poder ejercer efectivamente un control desde la perspectiva del resguardo efectivo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Quiero agradecer desde ahí, sinceramente, no solo al Colegio Médico que nos ha permitido conocer información, sino que también a muchos abogados que se han manifestado apoyando la labor de la Defensoría y que pretenden contribuir a que nosotros podamos tener un despliegue mayor, porque como ustedes saben, somos muy pocos y eso dificulta, por cierto, el ejercicio de nuestra función. Y manifestar también públicamente que creemos que es imprescindible que el estado de excepción constitucional cese. Creemos firmemente que mantener una situación de esta naturaleza solo va a agudizar y profundizar las vulneraciones de derechos humanos que yo solo, en términos mínimos, he graficado en los videos que he podido exhibir hoy día. Esa no es una decisión de una institución autónoma de derechos humanos, una decisión política. Solo quiero reflejar que la petición se hace desde el más profundo sentido y responsabilidad de que no podemos, como Estado, permitirnos vulnerar derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, menos si esas vulneraciones son propiciadas por agentes del Estado que están llamados a proteger efectivamente a este grupo de la población y a la ciudadanía en su conjunto. Y desde ahí nos parece enormemente relevante que las situaciones de delincuencia evidentemente se controlen, pero para eso tenemos policías y las policías deben ser eficientes en ese ejercicio de sus funciones, porque de otra manera lo que yo estoy segura que nadie de esta sala y nadie de ningún partido político quiere es seguir lamentando muertes en este país e incrementando las cifras de heridos en este contexto. Menos si aquello va a tener como resultado la muerte de algún niño, niña y adolescente, que yo honestamente espero que no se produzca en ningún momento, esperando que por favor concluya esta situación y que ojalá todos nos comprometamos sin mezquindades de ningún tipo a contribuir a la solución de esta situación social del país que nos aqueja a todos y particularmente a los más vulnerables. Eso, señora Presidenta, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y mi compromiso a enviar la información sistematizada para el debido conocimiento de todos los parlamentarios de la Comisión. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra. Me había olvidado a don Patricio Mesa. A don Patricio Mesa. Muchas gracias, Presidenta. Yo quiero reiterar también, sumarme a lo que dice la defensora de la niñez. Tenemos tanto los registros que ella ha mostrado, como por ejemplo el primer video en el cual hay una mujer de 22 años que se herida y sangra en el metro, en una estación de metro, tengo entendido. Esa niña, si esa misma lesión la tiene en un sector rural, se hubiese muerto por una anemia aguda. Por lo tanto, ahí estamos hablando un poco de la proporcionalidad que el diputado Chalper nos preguntaba. Les puedo dar otro ejemplo también. El día de ayer acá en Valparaíso, un colega becado de traumatología saliendo de su lugar de trabajo donde está haciendo la beca, al salir en la puerta recibe un balín que le rompe, le fractura un diente y el balín queda incrustado en la boca al salir de su lugar de trabajo, y eso se puede constatar dentro de su plan académico de trabajo, etcétera. Por lo tanto, efectivamente hay personas que, de todas manifestaciones pacíficas, hay personas que
están por distintos intereses. Algunos quieren delinquir y eso es real. Pero cuando ahí están los protocolos donde se tiene que diferenciar, donde hay delincuentes, de donde hay manifestaciones, donde hay personas cuyos objetivos son distintos, donde hay niños, donde hay embarazadas, donde hay ancianos, donde hay personas con capacidades especiales. Por eso los protocolos deben ser súper estrictos. Yo les pido por favor y les insistimos que exijan el cumplimiento adecuado de esos protocolos mientras se soluciona y ojalá lo antes posible este estado de excepción, ¿ya? Nosotros creemos, y el diputado Venegas mencionó el hospital de Temuco, efectivamente ahí hubo una mala aplicación de los protocolos porque para lanzar gases lacrimógenos hasta se debe considerar la dirección del viento. Por lo tanto, al lado de un hospital donde hay embarazadas, niños, recién nacidos, pacientes de UTI, no pueden correr el riesgo que un gramito de gas lacrimógeno pueda entrar a las dependencias de los hospitales. Y eso mismo también lo hemos visto en centros de salud, también en la Araucanía, donde hay niños, en postas rurales, y eso es lo que hay que evitar, y esos protocolos deben ser exigidos, pero a la brevedad, y llamar a las instancias de oficiales, al ministro del Interior, para que efectivamente instruya a quien corresponda para que esto no se pueda repetir. Y lo otro, yo quiero insistir como colegio médico, porque siempre este tipo de situaciones lleva a enfrentamientos de acuerdo a las visiones políticas que cada uno tiene. Pero yo creo que no es el momento de eso, porque ya podemos discutir si lo que de aquí hacia atrás sucedió fue por vulneración de derechos, etcétera, que nuestra convicción de como colegio sí la ha habido. Pero lo que sí les pedimos nosotros, como las atribuciones que como comisión ustedes tienen, que se tomen todas las medidas para que mañana no existan nuevos lesionados, que pasado mañana la lista de efectivamente ojos perdidos, de mujeres sangrando con TEC o muertos, vaya aumentando. Los consensos hay mucho tiempo para llegar, pero sí hay claridad que hoy debemos tomar todas las medidas para que esto no se siga reproduciendo en nuestro país. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Don Fernando, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Sí, hay varias cosas que se han planteado en relación al trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos que voy a tratar de despejar. Lo primero es que efectivamente, como ya algo se avanzaba, pero quiero profundizarlo, me parece necesario, creo que lo decía el diputado Diego Charper, él decía la gran mayoría de los detenidos se dan en contextos de conflicto. Sí puede ser, pero independientemente de cuál sea el contexto en que se den la gran mayoría de los detenidos, las fuerzas policiales y las fuerzas militares que efectúan labores de policía tienen obligaciones claramente establecidas en la normativa internacional de los derechos humanos, y no solo en la normativa internacional, también en las normas nacionales. Entre ellas están el Código de Conducta de Funcionarios para ser encargado de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas y los principios de las Naciones Unidas para el empleo de las armas de fuego y el uso de la fuerza. Y estos son normas internacionales que, si bien es cierto, no tienen el carácter de tratado, obligan al Estado de Chile, en tanto el Estado de Chile debe actuar de buena fe en el contexto del derecho internacional y como miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Y esas normas son absolutamente claras y dicen, entre otras cosas, que cuando fuerzas militares cumplen labores de policía, deben atenerse a las regulaciones, a las mismas regulaciones que la policía. Y actualmente tenemos fuerzas militares que están cumpliendo labores de policía. Y en particular, en relación al uso de la fuerza, refieren a los criterios no solamente de proporcionalidad, sino que a los criterios de necesidad. Y veíamos en los videos que mostraba la defensora cómo se golpeaba a niños sin que fuera necesario golpear a niños, y a los criterios de legalidad. Y en esto quiero ser muy claro. Una violación de derechos humanos se comete, entre otras cosas, cuando una persona, un funcionario público, y las fuerzas policiales y las fuerzas militares son funcionarios públicos, actúa fuera de su marco de legalidad. Y si actúa fuera de su marco de legalidad, fuera de su mandato legal que está expresamente regulado, va probablemente a cometer una violación de derechos humanos si es que el derecho que está afectando está reconocido como tal y protegido. Por lo tanto, ahí es absolutamente fundamental tener eso claro. No, el tema de si la detención se produjo en un contexto de conflicto o en un contexto de conflicto no actúa como causal eximente de responsabilidad, al menos en este caso. Respecto a las cifras de detenidos que entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quiero decir que son cifras de detenidos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de sus propios funcionarios, ha comprobado que efectivamente están detenidos. Eso para despejarlo, porque en algún momento se señaló, hay distintos niveles, distintos tipos de cifras. Las nuestras tienen que ver con casos que nosotros hemos comprobado. Y algo decía el diputado Venegas que me parece absolutamente fundamental ponerlo de relieve. Hay subregistro. Hay mucha gente que es golpeada y no es detenida,
hay gente que es detenida y que es liberada sin ser llevada a una comisaría. Sobre todo pueden darse casos también de que esté muy golpeada y no se quiera que pase por el procedimiento de contratación de lesiones, y por lo tanto tenemos un subregistro que es importante y que esperamos que la gente pueda animarse a hacer las denuncias. Pero nuestra impresión, a partir de estar todos los días, todo el día en esto mismo y además del trabajo que traemos hace casi 10 años, es que existe subregistro respecto de las denuncias de violaciones de derechos humanos, así como igual sabemos que existe subregistro respecto de la comisión de delitos. Por lo tanto, esto no tiene ninguna novedad. En relación a lo que decía el diputado Celis, y le agradezco la pregunta, porque me la han hecho varias veces en estos días, la misión del Instituto Nacional de Derechos Humanos no es proteger los derechos humanos de las personas respecto de las violaciones que les puedan causar los agentes del Estado, es proteger los derechos humanos de todos los habitantes de la República, aun cuando sean agentes del Estado. Y en este sentido, yo creo que sería muy importante, porque me han preguntado en qué puede colaborar, estuve ayer y hoy día en sesiones de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ahora aquí en la Cámara, y en el Senado me preguntaban, ¿y en qué puede colaborar el Congreso? ¿Qué puede hacer el Congreso? Bueno, hay muchas cosas que puede hacer, entre otras, por ejemplo, y creo que algo se mencionaba, evidentemente, por ejemplo, las fuerzas militares están cumpliendo labores de policía, no solo sin tener entrenamiento para cumplir labores de policía, sino que además sin tener equipamiento para cumplir labores de policía. Y muchas veces las situaciones de violencia que se producen en el actuar, en la actividad policial, tienen que ver con que el funcionario tiene miedo y por lo tanto estima que es mejor atacar antes que ser atacado, aun cuando ataque sin ningún motivo. Y lo veíamos en los videos que mostraba la defensora, en que esto se demuestra absolutamente. Ahora bien, ese miedo no es justificación, no puede ser justificación para un actuar que no corresponde a su función. Pero lo menciono para entender un poco cómo puede ser en parte el fenómeno, porque es muy difícil poder identificar si responda única y exclusivamente a eso, pero puede que esto tenga algún elemento ahí que esté incidiendo de esa manera. Por lo tanto, aquí hay un deber del Estado, y respondiendo a la otra pregunta del diputado Celis, que hay un deber del Estado, que está establecido, por ejemplo, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, está establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que los Estados deben impetrar todo tipo de medidas que sean necesarias para que, entre otras cosas, sus funcionarios tengan el equipamiento, tengan el entrenamiento, tengan la educación que corresponda, tengan los recursos, el presupuesto, incluso hasta hay instrumentos internacionales de derechos humanos que se refieren hasta a los sistemas previsionales, es decir, a lo que va a pasar después de que terminen de cumplir su función, para que ellos tengan el respaldo necesario para cumplir las funciones que se les encomienda, que son delicadas. El uso de la fuerza es una función delicada para poder cumplir estas funciones de la manera más idónea que corresponda. ¿Y por qué está encomendado esto al Estado? Porque los Estados están organizados de distinta manera en la comunidad internacional. Y cada Estado, entonces, y ese es el concepto que existe en la comunidad internacional, definirá cómo es que provee mejor a que sus funcionarios estén adecuadamente equipados y entrenados para cumplir con las funciones que les corresponde dentro del marco legal. Yo había señalado algo que la diputada Hertz no estaba presente, pero quiero me van a perdonar los demás diputados que lo repita. Nosotros en la Vicaría de la Solidaridad, diputada, usted recordará, hablábamos de un sistema de violaciones graves, masivas, con compromiso institucional y sistemáticas. Y esto lo digo y lo reitero como una opinión personal. Yo creo que en estos pocos días hemos asistido a un fenómeno de violaciones a lo menos graves y masivas. Espero que no tengamos que avanzar hacia, lo dije antes, hacia también tener que calificarlas como sistemáticas y con compromisos institucionales. Ahora bien, quiero terminar haciendo una petición a la Comisión de Derechos Humanos. Ayer me preguntaron en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y me lo volvieron a preguntar hoy día también, pero ¿en qué podemos incidir, en qué podemos colaborar? Y alguien preguntaba también, el diputado Crispi, cuál ha sido la disponibilidad para colaborar con las actuaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Yo diría que ha habido de todo. Diría que ha habido desde momentos en que nuestro trabajo ha sido demorado a momentos en que nuestro trabajo, podría dar ejemplos también, ha sido obstaculizado. Sin ir más lejos, y esta es la petición concreta que quiero hacer a la comisión, hoy en día solicité aquí a Carabineros del Congreso que nos extendiera salvoconductos a todo el equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, como nos extendió Carabineros de la segunda comisaría ayer, de la comisaría de Quilpué antes de ayer, de la segunda comisaría antes de ayer, en fin, para poder ejercer nuestro trabajo. Y ustedes comprenderán que nuestro trabajo se ejerce donde nos llamen. Y Carabineros hoy día insistió en que solo estaba disponible para darme salvoconductos desde mi oficina hasta mi domicilio. Y si me llaman por una violación de derechos humanos o por una denuncia de otro lado, ¿qué hago? No voy porque no tengo salvoconducto. A mí me han parado todos los días fuerzas policiales y me han controlado y me han solicitado el salvoconducto. Y ya me han preguntado por qué el primer día decía que esto era para ir a la calle Ontaneda, donde yo vivo, y no decía que era para ir a Quilpué, en circunstancias que yo estaba en Quilpué. Bueno, entonces yo le dije que tenemos funciones regionales y afortunadamente me encontré con funcionarios de muy buena comprensión y de forma muy amable me dijeron, bueno, pucha, sería bueno que diga para los días siguientes, y antes de ayer conseguí que dijera quinta región. Pues bien, hoy día no me quieren dar aquí en el Congreso Carabineros un certificado. Entonces yo quiero solicitar a la comisión que pueda adoptar un acuerdo para que le solicite a Carabineros, un acuerdo de la comisión, para que se le solicite a Carabineros que nos emita salvoconductos a todo el equipo, para todas las comunas de la región. Yo le puedo hacer llegar los datos, Presidenta, para esto, y que además nos emita un salvoconducto que no sea única y exclusivamente para las 24 horas que estamos viviendo. Porque quiero agregarles, además, que el primer día que hubo toque de queda, nuestro nivel central se contactó con la Dirección General de Carabineros y que la Dirección General de Carabineros le dijo, ningún problema, en media hora más están los salvoconductos en Valparaíso. Fuimos aquí a Valparaíso, nadie sabía. Sábado, domingo, fuimos aquí, nadie sabía. Lunes, nadie sabía. Martes, nadie sabía. Entonces, muy amablemente nos han extendido salvoconductos, aun cuando no hubiera una instrucción de la Dirección General de Carabineros. Hasta el día de hoy, en que esto no fue tan amable. Y la verdad es que cuando nos preguntan por formas de colaboración, ahí hay una forma de colaboración muy concreta. Termino, Presidenta, agradeciendo a la Comisión esta invitación, felicitando el trabajo que desempeña la Defensoría de la Niñez. Para nosotros son grandes colaboradores. Gracias, Defensora, a usted y a todo su equipo. También al Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, también grandes colaboradores y orientadores de nuestra función. Nosotros la mayoría somos abogados, por lo tanto lo que ellos nos puedan decir es sumamente importante y disponibles para lo que la Comisión, la Cámara y el Congreso en general requieran. Gracias. Sí, gracias, don Fernando. Ofrezco la palabra a don Javier Mena. Muchas gracias nuevamente, señora Presidenta, por la invitación a la oficina de la Alta Comisionada. Y yo solo quería hacer algunos recuerdos a las autoridades y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que hay que ejercer el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente. O sea, es un derecho que hay que tenerlo siempre en consideración. Y al resguardo del derecho de la manifestación pacífica, la policía tiene el deber de identificar a las personas que actúan de manera violenta para aislarlas de las demás. Esto creo que es importante mencionarlo en tono de lo que se ha venido diciendo acá del uso de la fuerza, porque los actos de violencia o delitos que se cometan no se pueden atribuir a personas que están manifestando pacíficamente. Creo que eso es un detalle importante y me reafirmo en lo que está diciendo Fernando Martínez del Instituto de Derechos Humanos, y insistir en que los estados de emergencia son excepcionales y estos deben ser usados en el mínimo tiempo necesario. Eso quería decir y reiterar el agradecimiento. Gracias. Don Enrique, ¿usted tiene algo que señalar al final? Ya vamos a terminar. Sí, no, solamente recalcar la necesidad de que la Comisión haga una petición para transparentar la información con que cuentan las autoridades, ratificar que se debe permitir el acceso sin duda de tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como la Defensoría de la Niñez, y para eso hay una acción que pueden como comisión tomar, y también pedirles que frente a lo que el doctor Mesa había planteado de esta
alerta o alarma epidemiológica que significa tantos casos de personas que han perdido su ojo, creo que hay que tomar medidas prontas. Les reitero eso, o sea, si nosotros somos capaces de alertar respecto a eso, ustedes tienen muchas veces la capacidad de hablar, están las cifras, nosotros las tienen, la mayoría tomó fotografías, pueden usar esas cifras, son cifras oficiales, está el respaldo del Colegio Médico. En la medida que alertemos respecto a eso, deberíamos ser capaces de poder frenar eso. Así que yo les pido que haya una acción en concreto respecto a esa materia. Gracias. Muchas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de que se les invitó y pudieron llegar, especialmente a ustedes del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Quisiera que estableciéramos los acuerdos que planteó la diputada Parra, que fueron 2 oficios, que ya don Hernán los tiene ya registrados. Si le podemos señalar. La diputada señora Parra pidió una de que se citara o se invitara al general director de Carabineros y al general encargado del estado de excepción, y un oficio, ¿no es cierto?, al director de la posta central y al director del establecimiento San Juan de Dios. ¿Es así? Perdón, no a ellos. No, se entiende que al ministro de Salud. Al ministro de Salud, sí. Sí, claro. Sí, claro. Le oficiamos al ministro de Salud para que pueda tomar, nos entregue los antecedentes respecto a la situación ocurrida en ambos hospitales. La diputada Claudia Mix también había señalado que se invite al general director de Carabineros. ¿Y cuál era la otra para acordar? Bueno, yo hablé también con el comandante en jefe del Ejército y además quiero sumar, Presidenta, si usted me permite, tengo en mis manos un llamado al servicio activo a todo el personal de reserva. Yo creo que también es necesario saber de parte del ministro de Defensa qué motiva esta decisión hoy. O sea, si efectivamente estamos pensando en solucionar la crisis que estamos viviendo y se está llamando por otro lado a todo el personal de reserva fichado con fecha de ayer, ¿cuál es la evaluación que ellos tienen? ¿Cuál es la motivación que hacen de llamar a todos los reservistas? Eso, Presidente. De acuerdo. También como acuerdo establecerlo. Diputado Venegas. Yo entendí que creo que nosotros tenemos que oficiar al ministro de Defensa, porque de él depende, sí, ¿no es cierto?, todos estos señores que se han encargado aquí en la región, en caso de un contraalmirante, en un militar en Santiago, ¿no es cierto?, para que, a su vez, bueno, por un lado, sí, expresarle nuestra preocupación por el uso, ¿no es cierto?, y no cumplimiento de los protocolos, ¿ya? Ese es el punto como comisión, ¿ya? Y además invitar, no sé si lo podemos citar, pero al menos a esta gente responsable para que nos dé cuenta y podamos, en lo posible. Al ministro de Salud lo que les queremos pedir exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, que se hagan y se instruyan sumarios muy específicos, dijo la diputada, que se considere la posibilidad de instruir sumarios sobre aquellos establecimientos y aquellos directores que impidieron el adecuado trabajo de estas instituciones tan importantes, por lo que aquí señalamos. Pero además, insistirle en la instrucción que nos pidió el Colegio Médico, que instruya a todos los directores de establecimientos institucionales que colaboren y permitan, ¿no es cierto?, el trabajo de todas estas instituciones cuando están haciendo su pega, que es, ¿no es cierto?, velar por el respeto de los derechos de las personas agredidas. Eso es lo que yo entendí. Ya, complementado con lo del diputado Venegas. No, si es un complemento. El oficio al general director de Carabineros que acaba de pedir el instituto para que les den salvoconducto permanente para sí, su acción. Y al Instituto de Derecho de la Niñez. ¿Podemos complementar, diputada Presidenta, gracias, con lo que planteó la al director general de Carabineros? Que le respondan al Ministerio de Salud y redes asistenciales entregando las la información que tienen del ingreso de lesionados en los distintos establecimientos hospitalarios del país. Eso. De acuerdo. Ahí sí. Y lo otro sería importante, diputada Hertz, como se tomó el acuerdo con algunos diputados,
que esta comisión también debiera pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pudieran establecer, así como usted lo planteaba, pero que lo suscribamos como comisión. Además. O sea, respaldar. Sí, claro. Así que no. Sí, y a la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas para que puedan también solicitarse, no sé cuál será el procedimiento ahí, veedores, observadores para la situación que está ocurriendo en Chile. No sé si nos puede orientar, pero para que no. Todas las solicitudes, digamos, tienen que tener un cauce diplomático. Digamos. Nosotros creo que se puede hacer llegar directamente a nuestra oficina y después ver, digamos, cómo se hace el cauce diplomático, que eso tiene un curso particular, porque eso se hace a través de Cancillería, ¿no? De acuerdo. La invitación tiene que venir de Cancillería. Ya. ¿El anterior? Sí. El ministro de Salud y Redes. Y sería excelente contar con el respaldo de la comisión. Exactamente. Don Hernán. Está El las... secretario, es que la comisión acuerda respaldar ambas solicitudes, la medida cautelar ante la Comisión Interamericana y la petición de observadores in situ a la alta comisionada. Eso se hace llegar directamente a la oficina. Ya. ¿Y esa nota la tiene la diputada Hertz la dispone? Diputada Sí. Hertz. Sí. Para que pueda respaldarse. ¿La puede compartir ahora? No, pero la pedimos a su oficina. Vamos a sesionar mañana, ¿verdad? Sería Ese fue el acuerdo. sí. ¿Para cuándo vamos entonces a invitar al ministro de Defensa? Tendría que ser para... ¿No pueden ahora? No, es imposible. Que no sabemos... ¿Cómo? No, yo tengo salvoconducto, Sí, pero pero no que tenemos mandemos aquí la petición, que llegue al ministerio, porque hay que pedírselo además al ministro de Defensa. Es que es complejo para mañana al mediodía. ¿Por qué dicen ustedes que es difícil hoy día? Porque tenemos que mandar la petición, la citación, Ya. tiene que hacerse a través del ministro de Defensa. Y Ya. eso tiene un circuito que no es fácil. Lo hemos visto en ocasiones anteriores, Presidenta. Pero Pudiéramos sí, sesionar mañana y tomar algunos otros acuerdos con los diputados y las diputadas que participen. Debiera ser a las 11 de la mañana para que sesionemos y tal vez lo podemos citar para el día viernes o lo podemos citar para... Eso sí. Ya. Eso sí. De 11 a 1. Vamos a sesionar mañana. De 11 a 1. Más temprano. 10:30 entonces a 12. Sí, sí, hay distrital. No ha cambiado eso. Ah, ya. ¿Quién dijo eso? No se equivoquen. Ya. No ha cambiado. No, Ya. lo de la semana distrital. No ha cambiado, es semana distrital. Sí, por eso es lo que les digo. Entonces, por eso no se puede pretender sesionar el bien. Teníamos muchos... Sí, ya. Ya. Perfecto, entonces Nos tendríamos juntamos mañana de 11 y mañana tomar el horas, acuerdo si a los ministros se les cita para el próximo de lunes, que puede ser 10:30 de a Santiago, aquí donde sea. 11:30, una hora nomás. De Santiago Sí. el día lunes. 10:30 a 11:30. Les agradecemos, 10:30 a 11:30 mañana. 10:30. Les agradecemos a cada uno de ustedes haber tenido la oportunidad de haber compartido una gran cantidad de información y por lo tanto también haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta, le agradecemos. ¿Ah?